Hola a todos, vamos a comenzar ahora una serie de vídeos para aprender a derivar según las tablas de derivación. Primeramente, vamos a recordar las derivadas de algunas funciones importantes que aparecen en la tabla de derivadas. Las vamos a ir viendo poquito a poco para verlas bien. Lo primero, la derivada de una función constante. Una función constante es un número, ¿verdad? Por ejemplo, yo qué sé, pues igual a 5. Pues la derivada de un número, cuando está solo, repito esto de cuando está solo, siempre vale 0. Bien, vamos ahora a ver la derivada de la suma o de la diferencia de funciones. Yo tengo la suma o la resta, aquí, ¿verdad?, de dos funciones. Y quiero derivar eso. Pues bien, la derivada de una suma o de una resta de dos funciones es la suma o la resta, según convenga, de sus derivadas. Ahora vamos a ver la derivada del producto de un número por una función. Es decir, yo tengo un número k y una función que lo vamos a poner f de x. Y esto es un punto, ¿eh? Entonces, la derivada del producto de un número por una función es el número por la derivada de la función. Esto es importante porque aquí fallamos. La derivada de un número solo, como dijimos antes, vale 0. Pero la derivada de un número cuando está multiplicado por una función es el número multiplicado por la derivada de la función. La derivada de una función potencial, de una potencia, sería igual a x elevado a n, sería y' igual al exponente por x elevado al exponente menos una unidad. Por ejemplo, si yo tengo y igual a x a la sexta, la derivada sería 6x a la quinta. El exponente, que iría aquí, y el 5 es el exponente menos una unidad, es decir, 6 menos 1, 5. La derivada de una raíz cuadrada, insisto mucho en lo de cuadrada, porque esto no es válido sino para las raíces cuadradas, no para las raíces de otro índice, igual a raíz de x, se podría poner como y' igual a 1 partido 2 raíz de x. Es importante citar que la derivada de una raíz cuadrada también se puede hallar por la regla de la potencia, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada se puede poner como de x, se puede poner como x elevado a un medio. Luego, si seguimos la regla de la potencia, sería la potencia, un medio, por x elevado a la potencia menos 1, que sería un medio por x elevado a menos un medio. Sabéis que cuando la potencia es negativa, pues lo ponemos como 1 partido por x elevado a la potencia positiva. Y como veis, nos da lo mismo, ¿no? Porque x elevado a un medio es raíz de x. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a simplificar. En vez de hacerlo por una potencia, nos vamos a aprender esta formulita de aquí. Vamos a ver ahora la derivada de una función exponencial. La derivada de una función exponencial es la misma función exponencial por el logaritmo neperiano de la base. En este caso, el logaritmo neperiano de a. Si la base es el número e, la derivada de e elevado a x es lo mismo, no cambia, porque el logaritmo neperiano de e vale 1. Y por último, vamos a ver la derivada de una función logarítmica. La derivada de una función logarítmica, si tenemos el logaritmo en base a, sería 1 partido por x por el logaritmo en base a del número e. Ahora, si el logaritmo es neperiano o natural, es decir, aquellos que tienen como base el número e, la derivada es simplemente 1 partido por x. Lógicamente, el logaritmo en base e del número e vale 1, ¿verdad? Por eso no lo ponemos, porque 1 por algo es ese algo. Bien, vamos a hacer ahora algunos ejercicios de menos difícil a más complicados, aplicando estas reglas que hemos visto. En primer lugar, vamos a hacer el ejercicio este. Nos piden derivar igual a x a la quinta menos 5x al cubo más x al cuadrado menos 3x más 2. Es decir, un polinomio. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver qué tenemos nosotros.
qué funciones tenemos. Si os fijáis, aquí lo que tenemos son sumas y restas de funciones. ¿Vale? Sumas y restas de funciones. Entonces, tenemos que aplicar la derivada de la suma o de la diferencia de funciones, que es igual a la suma o la diferencia de las derivadas. Es decir, si yo quiero derivar esta función, deberé derivar esta función menos la derivada de esto, más la derivada de esto, menos la derivada de esto, más la derivada de esto. La primera de ellas es una potencia, ¿verdad? Y la derivamos como pusimos aquí, derivada de una función potencial, que era poner primero el exponente por x elevado al exponente menos 1. Y eso es lo que voy a hacer. El exponente, que es 5, por x elevado a 5 menos 1, que vale 4. Menos, porque ahora voy a derivar esta segunda función. ¿Qué es esta segunda función que tenemos aquí? Pues es la derivada, tenemos el producto de un número, el número 5, por una función que es x al cubo. Tenemos un número por una función, ¿verdad? Vamos a ver entonces la derivada del producto de un número por una función, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Que sería el número, que no cambia, por la derivada de la función. Pues el número, que no lo cambio, es decir, pongo 5, por la derivada de la función, que es una función potencial, ¿verdad? Recordamos que la derivada de una función potencial es n, el exponente, por x elevado a n menos 1. El exponente de x al cubo es 3 por x elevado a 3 menos 1, que es 2. Tenemos ahora otra suma más la derivada de esta función exponencial, potencial x al cuadrado, que la derivada es 2x. Aquí volvemos a tener ahora, aquí, el producto de un número por una función. Y la derivada sería, bueno, menos, porque es una resta, ¿verdad? Sería el número, que es 3, por la derivada de la función, que sería x elevado a 1, ¿verdad? La derivada de x elevado a 1, según esta fórmula, sería 1 por x elevado a 1 menos 1. La derivada de 1 por x elevado a 1 menos 1, que es 0, es 1, ¿verdad? Luego sería 3 por 1. Y la derivada, por último, de 2, que si os fijáis es la derivada de una constante. El 2 es un número, no tiene nada al lado, no está multiplicado por nada, es 2. La derivada de una constante vale 0. Bien, vamos a poner esto bien puesto. La derivada sería 5x a la cuarta menos 5 por 3, 15x cuadrado, más 2x menos 3. Esta sería la derivada de este polinomio que me han pedido. ¿De acuerdo? Vamos a seguir haciendo derivadas un poquitito más complicadas. Imaginemos que tenemos que derivar estas sumas y restas de funciones. Lo primero, no asustarse. Vemos que tenemos la suma de estas dos funciones y a esta se le resta esta función. Luego, como habíamos dicho, la derivada de una suma o de una diferencia es la suma o la diferencia, según convenga, de las derivadas. Pero antes que nada, lo que vamos a hacer es trabajar con las potencias y poner todo esto como potencias, ¿verdad? Fíjense que esto es la raíz de la raíz. La raíz se puede poner como todo elevado a un medio, ¿verdad? Pero aquí dentro tenéis, esta es la primera raíz, la raíz de fuera. Aquí dentro hay otra raíz, luego también elevado a un medio. Y aquí dentro hay una tercera raíz. Luego también tenemos que poner un elevado a un medio y el argumento de todas es x, ¿verdad? Esto lo podemos poner en forma potencial. Recordemos que la raíz en base a de x elevado a b la podemos poner en forma de potencia como x elevado a b partido por a. Como lo que tengo es esto, sería x elevado a 2 partido por 3. Y
una potencia, si tengo 1 partido por x elevado a, lo puedo poner como una potencia negativa, ¿verdad? Recuerden que una potencia negativa es siempre 1 partido por x elevado a esa potencia positiva. Luego esto me lo podría poner como x elevado a menos 2. Antes de derivar vamos a operar. Esto es una potencia de una potencia que se multiplican los exponentes. Pues 1/2 por 1/2 por 1/2 es 1/8 más x elevado a 2/3 menos x elevado a menos 2. Fíjense que todavía yo no he derivado, ¿verdad? Ahora es cuando voy a empezar a derivar. La derivada de una potencia sería el exponente por x elevado al exponente 1/8 menos 1 más 2/3 por x elevado al exponente menos 1 menos 2, que es el exponente ahora, por x elevado a menos 2 menos 1. Bien, si nosotros hacemos eso, nos queda, si hacemos esas restas y sumas de fracciones, recordemos que esto es 1/8, parece que es un menos, pero no, pues nos quedaría eso, 1/8 menos 1 es menos 7/8, 2/3 menos 1 es menos 1/3, y x elevado a menos 2 menos 1 es x elevado a menos 3. ¿De acuerdo? Lo podría dejar así, o lo podría poner nuevamente en forma de potencias y raíces. Nosotros lo vamos a dejar así. Vamos a hacer ahora otro ejemplo. Nos fijamos en que tenemos nuevamente un cociente de 2 raíces y lo vamos a poner como potencias, como antes. 5/3 es el numerador y el denominador sería 3, que es lo que está elevado la x, partido por el índice de la raíz, que es 2. Fijémonos que son potencias de igual base, luego restamos los exponentes. Fíjense que yo no estoy derivando, estoy nada más trabajando con potencias. Bien, hacemos la resta de funciones. Yo la he hecho aquí, ¿verdad? Como un denominador es 6, 6 entre 3 es 2 por 5, 10, menos 6 entre 2 es 3 por 3, 9. 10 menos 9 es 1, partido por 6. Luego esto sería x igual a x elevado a 1/6. Y esto es lo que yo voy a derivar. Y aplicando la regla de la potencia sería el exponente por x elevado a la potencia menos 1. Y 1/6 menos 1, como un denominador es 6. 6 entre 6 es 1, por 1, 1, menos 1 por 6, me quedaría menos 5/6. Pues este es el resultado. 1/6 por x elevado a menos 5/6. Esta es mi derivada. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos nuevamente suma y diferencia de funciones, 3 elevado a x más raíz de x menos 5 por el logaritmo de 2. Aquí tenemos un número por una función, multiplicado por una función. Bien, ¿cómo derivaríamos? Pues derivamos una suma, como dijimos aquí, ¿verdad? Pues sería la suma o la resta, según convenga, de las derivadas. La derivada de 3 elevado a x, la tenemos aquí, ¿verdad? A elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Lo mismo por el logaritmo neperiano de la base. La derivada de una raíz cuadrada la tengo aquí, 1 partido el doble de la raíz, menos, y ahora tengo el producto de un número por una función, que es el número, es decir, 5, por la derivada de la función. Y la derivada de la función es el logaritmo en base a de x, que es 1 partido por x por el logaritmo en base a, en este caso 2, del número e. Pues gracias por vuestra atención y continuamos en un próximo vídeo.